Ahora, ya. Muy buenos días, bendiciones. Estamos en la Escuela Bíblica Dominical. Mi nombre es la Capellán Vázquez y vamos a estar en la lección 2. Vamos a comenzar, como dijo, la lección 2, que se titula Vivir como un discípulo de Cristo. Estamos en la Iglesia de Cristo Jerusalén, primera sección Santa Juanita, calle 27, doble K13. Vayamos. Así que en el día de hoy vamos a estar utilizando los versículos de la primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 29, y la tercera de Juan, del 1 al 15. Así que vamos a comenzar por acá. Como les dije, el título del día de hoy va a ser Vivir como un discípulo de Cristo. Y para eso vamos a comenzar hablando acerca de qué hacían los discípulos de Cristo. O sea, una de las cosas que hacían los discípulos de Cristo era imitar a Jesús. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes ustedes básicamente admiraban en la niñez o en la adultez? ¿Cómo esto los ha influenciado a ustedes? Si alguien quiere hablar de eso, si hay alguien en su vida que les ayudó a estar en los caminos del Señor, que los fue dirigiendo. Saludos, pastor. Bueno, yo les quiero hablar acerca de que realmente cuando somos niños, nuestros primeros modelos son nuestros padres. Luego de ahí, a través del tiempo, nos vamos entonces a hacer relación con otras personas que nos terminan influenciando, y así vamos aprendiendo y desaprendiendo, porque en esta vida eso pasa. Así que, ¿cómo esto se refleja en la palabra? ¿Cómo lo vemos? Pues aquí es donde Juan nos va a estar hablando qué cosas a él pudo ver de Jesús que fue implementando y le fue diciendo a la iglesia. Ok, por acá. Así que en la primera de Juan 2 y el libro 3 de Juan nos animan a vivir como vivió Jesús. El apóstol Juan nos desafió a revelar nuestro conocimiento de Dios viviendo en obediencia a sus mandamientos. En la pasada lección nos estaban hablando acerca de cómo básicamente mantener esa relación con el Señor, ¿verdad? Las cosas que teníamos que hacer para acercarnos más a Dios. Y aquí, pues nos está diciendo, mira, estos son los pasos que debemos ir nosotros haciendo esos arreglos en nuestra vida. Juan también nos ayuda a reconocer a los falsos maestros, observando cómo viven, y nos animó a permanecer en la verdad de las enseñanzas de Cristo. En la primera parte del día de hoy vamos a estar hablando sobre obedecer los mandamientos de Dios. La persona que tiene primera de Juan 2, del 3 al 6, para que comience a leer por aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. ¿Cómo podemos estar seguros de que conocemos y amamos a Dios? Cuando escuché estos versículos, en lugar de juzgar que también otros están obedeciendo a Dios, comencé a preguntarme mis pensamientos, palabras y respuestas. ¿Revelan el conocimiento que yo tengo hacia Dios? O sea, ¿qué yo conozco de Dios? ¿Cómo yo lo implemento en mi vida? Pues aquí Juan está diciendo que lo que no conocemos no podemos amarnos. Así que por eso es tan importante
escudriñar la palabra, pero Pablo estuvo ahí mirando todo, así que él nos está diciendo, mira, esto es lo que tienen que hacer. Y lo dice de otras maneras, como lo revela en otros versículos, que lo dice a la iglesia con cariño, con amor. Miren, esto es así, esto es así, ¿verdad? Porque necesitamos escucharlo de múltiples maneras para nosotros implementarlo. Las personas pueden identificarse como cristianas simplemente porque asisten a la iglesia o porque su familia es tradicionalmente cristiana, más esto no significa que lo sean. El que nosotros tomemos estos mandamientos, los entendamos, lo pongamos en práctica, es lo que hace que nosotros seamos cristianos. Ser bueno, como quien dice, ser bueno no es suficiente, es estar alineado a lo que el Señor quiere. Y una vez estemos en ese camino del Señor, ahí todo va cayendo en tiempo. Les pregunto, ¿cómo nos ayuda un mayor conocimiento de Dios a ser más obedientes a sus mandamientos? O sea, ¿qué es la obediencia? Hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor. ¿Qué pasa cuando hacemos la voluntad del Señor aunque nosotros no queramos? ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me pasa cada rato. Pero pasa frecuentemente que a veces tenemos que ir a un sitio y mira que el cuerpo dice, vamos a descansar, pero no, tenemos que ir a ese sitio. Y cuando vamos allí, ¿qué es lo primero que recibimos? El Señor diciéndonos algo, contestándonos alguna oración, enseñándonos algo que tenemos que ver, que teníamos que estar ahí porque teníamos que estar ahí. Esa es la obediencia. Es todo. Y por eso es tan importante tener esos mandamientos arraigados, estar arraigados esos mandamientos, pero también ponerlos en práctica. Porque no es suficiente con llamarnos cristianos. Tenemos que hacer nuestra parte. Lorena, por allá. Sí, no, lo que va a decir es que... ¿Me escuchan? Sí. Lo que yo estaba reflexionando cuando estabas hablando es que hay algo que provoca esa obediencia y es el agradecimiento. Un corazón agradecido, un corazón que está agradecido al sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y a la provisión de Dios y a la fidelidad de Dios, provoca que andemos en su voluntad y provoca que, ¿verdad?, le obedezcamos. O sea, todas las cosas que vienen de, como tú dices, un cristiano tiene que vivir, ¿cómo un cristiano tiene que vivir? Pues para mí, ¿verdad?, el agradecimiento es una de las cosas que provoca que tú andes en esa voluntad, en esa obediencia y en el temor de Dios. Eso es lo que quería compartir. Gracias, Lorena. Vamos a la siguiente parte. Si alguien quiere hablar sobre algo, Nelly. Dios les bendiga. La hermana Lorena dijo el agradecimiento, por eso nos obedece, pero también es quién nos está hablando, que no es cualquier persona, es Dios hablando, diciéndonos sus mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, si me amas, tú procuras guardar mis mandamientos, y entonces nos ha dado el Espíritu Santo para que cuando no queremos, no entendemos, ¿verdad? Él dice, si me amas, obedéceme. Gracias, Nelly. Vamos para la siguiente sección. Primera de Juan 2, del 7 al 11. Maricela. Disculpe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando
y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. La segunda, vamos a hacer segunda lectura para entonces continuar. Tercera de Juan, del 1 al 8. María. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Aquí vemos cómo en la primera lectura que hizo Maricela nos está hablando acerca de guardar los mandamientos, pero específicamente permanecer en la luz de Cristo, en el camino de Cristo. Y que aquellos que no aman a sus hermanos en la fe están viviendo en las tinieblas y esa oscuridad los cegará a la verdad. Yo puedo decirles que esto es bien importante porque es fácil amar a quien te ama, ¿sabes? Un mamey. Pero aquel que no te quiere, que te desprecia, es difícil. Y ahí necesitamos mucho, básicamente es arraigarnos a lo que el Señor tiene para nosotros. Porque cuando nos mantenemos en oración, cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas, el Señor nos está dirigiendo. No tan solo en este tipo de situaciones, que pues, quizás tu compañero de trabajo, quizás el hermano no quiere, etcétera, pero no te hace sentir bien. El Señor te va a guiar a lo que tienes que hacer. Y está en nosotros tener esa comunión con Dios, que trabajamos en la lección anterior, para que todo eso lo podamos entonces internalizar, que podamos estar atentos a la voz de Dios y podamos entonces hacer los pasos, porque no es fácil. Cuando vemos en la tercera de Juan, del 1 al 8, el apóstol elogió a Gayo por vivir de acuerdo con la verdad. Y Gayo demostró su amor por Dios atendiendo y cuidando a los maestros ambulantes que pasaban por su zona. Gayo vivió los pasajes de amarnos unos a otros de una manera tangible y es un ejemplo para nosotros hoy. Yo les invito, hermanos, que tengan la oportunidad de hacer una lista, porque esas personas que le llegan a la mente en algún punto dado cuando está orando y uno dice, Señor, quítame aquello que no me hace ver lo que tú quieres, te va a enseñar alguna situación, te va a dar nombre, apúntalo y ore por eso. Porque probablemente por usted estar guardando rencor, malos entendidos, situaciones, a lo mejor lo está privando de una bendición. Y tenemos que internalizar todo eso. Así que los invito a que tomen un papel en su casa y hagan una lista
de situaciones que a lo mejor han pasado hace mucho tiempo, pero que usted tiene que aprender a sanar para que el Señor trabaje eso con usted. Una vez el Señor trabaje eso con usted, créame, se van a abrir muchas puertas. Vamos a la segunda parte. Si alguien quiere compartir algo, sí. Esa parte, Dios les bendiga. Esa parte de los hermanos, esa primera verso bíblico que leímos de esta parte, de amar al prójimo, y pues como dijo la hermana Mari, amar al enemigo, es bien difícil si tú lo tratas de hacer con tus propias fuerzas. Y voy a explicarlo. En Gálatas capítulo 5, verso 22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y te sigue diciendo los otros frutos del Espíritu, pero el primer fruto del Espíritu es amor. Si tú no tienes, como dijo Maribel, si tú no tienes una relación con el Señor, no pretendas poder amar al enemigo. ¿Por qué? Porque ese fruto del Espíritu no ha fructificado, se puede decir, en ti. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. ¿Ok? Si tú vienes al Señor, ese amor es derramado en ti por el Espíritu. Está ahí. Pero hasta que tú no tengas relación con el Señor, tú no vas a poder dar de ese amor. ¿Me están entendiendo o estoy perdiendo algo? El amor está ahí. Pero si no te enseñan cómo amar, ¿cómo tú vas a amar a otros? Entonces, estando tú en relación con el Señor, estos frutos van a empezar a surgir en ti. Y va a ser algo que tú no te vas a dar cuenta de momento como que, sentí que tengo amor. No. Eso va a ser algo que tú tal vez te des cuenta después. Como que, mira, yo era de esta manera, pero mira cómo ahora yo trato. O a lo mejor alguien te lo va a decir. Y esto es la relación con el Señor. Entonces, un detalle que tienen los frutos del Espíritu, que el árbol no da fruto para sí mismo. El árbol da fruto para los demás. El árbol no se come su propio fruto. Bueno, a menos que se caiga, se pudre, etc. Pero el punto es que el árbol da fruto para otros. Ese fruto de amor no va a ser para ti, va a ser para otros. Posiblemente va a ser para tus enemigos. Para tus enemigos, digo enemigos entre comillas, aunque los que están allí no me ven. Porque cuando tú vienes al Señor y estos frutos empiezan a salir en ti, ya tú no ves a la gente como tu enemigo. Tú ves a la gente como que, ya, esa persona necesita del Señor, necesita la paz que yo tengo, necesita el amor que yo tengo con el Señor. Ya tú no los ves como enemigos. Antes sí los veías como enemigos porque eso no estaba en ti. Pero mientras tú vas teniendo relación con el Señor, que es bien importante, de hecho es la base, tú no vas a poder dar ese fruto. Y mucha gente pensará, pues que es bien difícil, yo no puedo amar al jefe que me hace la vida imposible. Mira, simplemente ponlo en las manos del Señor y empieza a conocer al Señor. No llévatelo o te lo envío, no nada de eso. Simplemente, Señor, quiero conocerte, enséñame, háblame. Y tú concéntrate en el Señor y ese fruto va a salir en ti. Gracias, Noelia. Básicamente es bien importante esa parte de poder tener ese espacio, porque eso tarda. En algunas personas tardan años. Yo he escuchado de familias que no se hablan y pasan 5 o 10 años y entonces que empieza esa herida a sanar. Así que es un proceso, eso no va a pasar. Puede pasar de la noche a la mañana, who knows, ¿verdad? Porque depende también cómo está todo, ¿verdad? En uno, ¿verdad? Y cómo el Señor quiere trabajar eso con nosotros. Vamos a la segunda lectura.
Primera de Juan 2, del 12 al 14, sería Isaías. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido a quien es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén, amén. Bueno, aquí Juan estaba escribiendo esta carta a los cristianos de todas las edades y etapas en su camino de fe. Se dirigió a ellos cariñosamente como hijitos de Dios, tanto a los que son padres maduros en la fe, como a los que son jóvenes en la fe. Estos versículos implican que hay una progresión a medida que crecemos en nuestro conocimiento y amor por Dios. Yo les pregunto, ¿qué atributos tiene el creyente, un verdadero creyente, para su, ¿verdad? En su sentir, ¿verdad? En lo que han visto, en lo que, cómo se sienten? ¿Qué atributo debe tener? Si alguien quiere, que no sean todos a la vez porque no nos escuchamos. Bueno, pues voy a dar un ejemplo por lo menos de uno. Por lo menos que conozca al Padre, que tenga una relación con el Padre. ¿Qué otras cosas? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Que conozca al Padre. Dios es amor. Perfecto. Que siga sus mandamientos. Perfecto, que siga sus mandamientos. Lourdes por allá. Guarda la palabra de Dios en su corazón. Guarda la palabra de Dios en su corazón. ¿Algo más? Aquí. Bueno. Maricela quiere hablar, pero no lo dice algo. Ella está ahí. Es obediente. Obediente. Ok. Vamos por acá. Pues mira, todo eso está aquí. Como parte de. Pero nosotros que tenemos una relación con el Señor, también el Señor nos llama a otras cosas. Y nos usa nuestros dones para poder hacer otras cosas más que el Señor quiere hacer en otras facetas que no todo el mundo puede llegar. Así que el Señor nos da atributos. Nos da unos atributos que nos va dirigiendo a lo que el camino tuyo debe ser, básicamente. Pero como discípulos de Jesús, nuestro crecimiento siempre se ve afectado por nuestro conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. O sea, leemos la palabra, ponerla en la acción, llevarla a cabo, porque si no, la palabra no hace nada, se queda ahí y ya. Ok, vamos por acá. Ya me dijeron los atributos que debe tener el creyente.
siguiente palabra sería Efraín, primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bien importante renunciar a lo que el maligno nos ofrece. Si estamos en Cristo, estamos en Cristo. No podemos estamos con Dios, pero queremos hacer todo lo que el mundo nos ofrece. Porque no podemos estar en los dos lados. Tenemos que estar enfocados. Y no es que nos vamos a excluir del mundo. Es que vamos a estar en el mundo, pero con básicamente yo lo veo siempre así, de la mano de Dios, agarrados a Dios en todo momento. El apóstol Juan dijo claramente que el amor del Padre no está en nosotros cuando amamos al mundo. No se estaba refiriendo a la tierra física, sino a la mundanalidad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. La lujuria se puede definir simplemente como el deseo extremo de algo que no tenemos. Así que eso es lo más que vemos en el mundo, ahora mismo, en todos los lados. O sea, los tiempos siguen cambiando y es lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Lo que consume cada cual. Pero basically es lo que hay ahora mismo afuera. Fuera de la iglesia, fuera de todo, hay tantas cosas que si nos afanamos, nos van a desligar de lo que realmente es importante, nos van a perturbar. Así que perseguir todo esto no nos acerca a Dios, pero estamos aquí, estamos expuestos a todo esto. Por eso es tan importante y se hace tan difícil con el tiempo si no estamos en los caminos básicamente de permanecer por todo lo que está ocurriendo. Ahora mismo está pasando que no sé si saben de YouTube, pero YouTube ahora mismo, YouTube Kids, ellos tienen otra sección que se llama YouTube Kids, que es una app, que se supone que toda la programación sea para niños, toda. Pero se ha descubierto que hay personas que están haciendo dibujos con temas que no son apropiados y están exponiendo a niños a ciertos temas que pues no deberían. Que inclusive ahora mismo tenemos que tener 4 ojos más para poder entonces estar alerta de todo lo que está ocurriendo. Nosotros como abuelos, madres, tíos, lo que sea, tenemos que estar pendientes de nuestra niñez y también de ser yo le digo como que el fuerte para poder entonces llevar la palabra en ciertas situaciones, ¿no? Porque no podemos confiar, no sabemos quién está usando las cosas quizás que se están haciendo con buenas intenciones, pero malas intenciones. Así que el mundo está tratando de jalar, nosotros tenemos que ser la resistencia. Aquí les pregunto, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón de la búsqueda mundanas? ¿Cómo podemos mantener nuestro corazón arraigado al Señor? Si alguien quiere compartir. Hoy no están hablando tanto. La luz ya está por allá.
Dios les bendiga. Aquí está hablando específicamente, voy a tomar el tema de uno, la lujuria. A veces, ¿verdad? Como estabas diciendo, en YouTube o quizás en alguna película que estemos viendo, hoy en día, pues lamentablemente vemos que hay muchas escenas sexual. Pues una de las formas de nosotros evitar es leyendo acerca del tema de la película, pasar las escenas esas que sean en ese sentido, pero más bien como no informarse de qué se trata la película para no poder pues estar bien, que nuestro pensamiento y nuestro corazón estén alineados a lo que el Señor quiere que nosotros ¿verdad? Veamos, porque es difícil porque como dice aquí, lo tenemos que ver espiritualmente. Quizás los demás, como dicen, nos llaman locos, pero es que espiritualmente nosotros tenemos que conocer y saber qué es bueno para nosotros y qué no. Muchas gracias, Lourdes. Pastora. También existen ahora aplicaciones también, que si te gusta ver muchas películas que son cristianas, completamente cristianas. O sea, que eso también es, ¿verdad? Se está tratando, ¿verdad? De hacer ese balance dentro de. Pero es un proceso. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, como se ha hablado en esta lección, de ser obedientes, mantenernos con esa comunicación con el Señor, y así entonces dejarnos dirigir, básicamente. La siguiente lectura es Primera de Juan 2, del 18 al 23. Delia. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. ¿Hasta qué número? Hasta el 23. Esas personas salieron de nuestra iglesia, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Allí se demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Amén. Ya es el último tiempo, como dice Primera de Juan 2:18. Desde la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores han continuado viviendo en el último tiempo. Jesús advirtió en Mateo 24, 23 al 25, que en los últimos días surgirán falsos maestros quienes harían que muchos se apartaran. Así que escribió las 3 cartas que llamamos 1, 2, 3, Juan, para advertir a los creyentes que estén en guardia contra estos anticristos, permaneciendo fieles a Jesús mediante el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quiénes son o cómo podemos estar en guardia? Alguien que, o sea, en guardia me refiero al margen, o sea, atentos a que nos vaya, básicamente que nos alerta, buscando la palabra. ¿Cómo podemos estar alerta? ¿Cómo podemos estar básicamente no refugiándonos, pero sí manteniendo manteniéndonos, como dice, alerta, pero ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿qué cosas prácticas podemos incorporar en nuestro día que nos pueden ayudar? Veo cara de... Explícate mejor. ¿Cómo? Ayudar a que preguntar. Ok. Estábamos hablando acerca de la obediencia. Estamos hablando de los atributos que el Señor nos da.
nosotros como creyentes, como cristianos, ¿qué cosas usted implementaría en su vida para mantenerse alerta de estos falsos profetas? Agarra ahí. Y después Olga, y después Andrea. Bueno, atentos a la palabra del Señor, porque en la palabra pues nos dice todo lo que va a surgir en el futuro con esos falsos profetas y todo. Lo que él está diciendo, pero yo digo que hay que escudriñar más la escritura, porque llega un momento, por lo menos yo hablo de mí, que yo leo la Biblia, pero llega un momento que tú dices, wow, necesito como que más aprender o entender más, porque hay palabras y cosas que uno no entiende, pero sí mantenernos en la palabra y escudriñarla, porque como dice Efraín, el Señor la plasmó y la puso ahí por un propósito, y era para que nosotros estuviéramos atentos a las cosas que iban a pasar. Eso mismo. Nada, leyendo la palabra y dejarse llevar, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sí, porque a veces el mismo Satanás usó la palabra y puede que parezca bíblico lo que se está hablando, ¿verdad? Porque Satanás vino para confundir, para matar, destruir. Pero ese Espíritu Santo que tenemos en nosotros, el Espíritu Santo, Él te va a dejar saber como que, espérate, esto suena bíblico y todo y suena bonito, pero Él te va a dejar saber como que aquí hay algo malo, aquí hay algo que no cuaja. Yo les voy a dar un ejemplo de algo. Yo vi una promoción recientemente de unas personas que están tratando de vender lo que sería el resumen de la Biblia. Todo bien decorado, bien bonito. Y lo primero que dice en el anuncio, ya no hace falta leer la Biblia. Entonces, si tú no estás atento a lo que el Señor te quiere enseñar, basically, eso no sería una señal de alerta si tú no estás pendiente, porque ¿qué te están diciendo? Te estoy resumiendo la palabra, porque ya no la vas a necesitar la Biblia. También eso que tú dices, ¿cómo te digo? Que tiene que también, un peso bien grande es dejar ser guiado por el Espíritu Santo, porque hay cosas que a lo mejor son de Dios o parecen de Dios, pero no es en ese momento, en ese tiempo, como le pasó a los hijos de Aarón, que fueron a sacrificar, ¿verdad? Hicieron un sacrificio en el templo, una ofrenda, y el Señor los quemó. Que también puedes conocer la palabra, pero también ser guiado por el Espíritu, para que te des, porque en eso que tú acabas de decir, se escucha bien bonito, porque es como un resumen y eso, pero a lo mejor no. Posiblemente hay mucha información bien importante que a lo mejor obvian y está tergiversada. Sí, yo lo veo desde el punto de vista en que el que lee la palabra quizás pudiese verlo como que, pues mira, material exclusivo que puedo usar para explicar, por ponerlo así. Pero el que no sabe de la palabra, si se pone a leer esa información y tienen otra agenda escondida dentro de ahí, el material no estaba dirigido a adultos, era niños. Así que por eso es tan importante mantenernos como que alerta de todo. No hay una agenda escondida, es bien obvio lo que están tratando de hacer, porque ya no tienes que leer la palabra. Lo hemos estudiado antes. Nosotros somos espíritus que tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. El cuerpo se alimenta ¿con qué? Con comida, agua, comida. El espíritu, ¿con qué se alimenta? Con la palabra, pan de vida. El Señor es pan de vida. La palabra del Señor es alimento a nuestro espíritu. El día que tú no
consumas la palabra, tu espíritu va a estar débil. Y cualquier mentira que te digan, suena bonito. Un resumen de la palabra, pues mira, leer este libro está brutal. Un resumen estaría perfecto. Espíritu débil. ¿Por qué? Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra. Algo que yo estoy haciendo, que lo tengo escrito, de hecho, tengo pegado muchas cosas en mi Biblia. Una de las cosas que estoy haciendo es que al frente, cuando voy a leer, tengo unos cuantos sticky notes que dice: gracias, Señor, por tu palabra es pan a mi espíritu, que alimenta y nutre mi espíritu. La palabra nutre tu espíritu, nutre. Tú no te acuerdas lo que comiste tal vez la semana pasada, pero eso que comiste nutrió tu cuerpo, ¿verdad? Tú tal vez no te acuerdas lo que leíste ayer en la palabra o antier, pero nutrió tu espíritu. ¿Sabes? Porque no te acuerdes de lo que leíste no significa que vayas a dejar de leerlo. Eso nutre tu espíritu. Y cuando menos tú te lo imagines, estás hablando con alguien y el Espíritu Santo te saca esos versos bíblicos que tú ni te acordabas que tenías, que habías leído. Falso, volviendo otra vez a la pregunta y todo. ¿Cómo tú puedes saber que es verdad o no es verdad? Mira, nutre tu espíritu con la palabra todo el tiempo. Aunque hayas leído el libro, por ejemplo, el libro de Efesios 1,000 veces, sigue leyéndolo, el Señor sigue dando revelación. Y vas a estar más susceptible a la voz del Espíritu cuando te diga, eso está raro, eso no es mío. Cuando te traiga de momento, pasa una situación y te trae a la memoria un verso bíblico que contesta exactamente lo que está pasando. La palabra es pan de vida. No le hagan caso a esa noción. Bueno. Efraín, René. Yo digo que el enemigo es tan astuto que le ha puesto una venda a los ojos al mundo. Y ha puesto la comodidad y se ha vuelto holgazanes. En el sentido de la palabra, holgazanes e inconscientes. Ya no viven inconscientes, viven inconscientes de lo que está pasando alrededor. Una de las cosas que está afectando la palabra es la apostasía. La apostasía aún en la iglesia. Por ejemplo, a mí en la mañana de hoy me enviaron un texto que le hiciera una plegaria a Miguel Arcángel, en lo cual yo le respondí que chequeara la palabra, o sea, 4:6a. Mi pueblo es destruido por desconocimiento. Es una de las partes importantes. Tenemos que orientarnos en estos últimos tiempos. Andrés. Lo que él dice que uno tiene que estar instruyéndose para no ser ignorante y todo eso. Un ejemplo de mucho que ha pasado en el trabajo. Una señora, yo estaba haciendo unas ilustraciones, estaban los equipos, yo estaba trabajando en videos y eso, en actividad, y la señora me cogió las manos, una doñita, y empezó como a profetizar. Pero yo como que me quedaba bien raro, porque estaba raro lo que ella hacía, porque ella estaba mirando por encima de mí, y como que se fue en un viaje y empezó a decir cosas y qué sé yo. Pero el Señor, yo sentí que, y se lo expliqué a Noli, que ella estaba como esta gente que lee el lado de qué sé yo, estas cositas. Yo lo que hice, me eché para atrás cuando me di cuenta de eso. Y nada, después reprendí. Pero una persona que a lo mejor no sabe, dice, no, esa persona es de Dios y qué sé yo, porque ella no mencionó nada raro. Ella empezó a hablar como cristiana. Y me cogió las manos, pero cuando yo sentí eso, yo me eché para atrás.
Me le quedé mirando y ya se quedó como que veo, como casi, no ve nada porque el Espíritu Santo que no vas a ver nada. Pero me eché para atrás, como sé yo, me le quedé mirando, qué sé yo, y ya se fue. Pero no, yo sé que ella no era cristiana. Y ayer también me pasó, me llamó una señora que había perdido un perrito y quería que yo le dibujara un perrito y qué sé yo, al esposo, que el esposo estaba en depresión y un montón de cosas, y no me dejaba hablar. Y yo le dije, no se lo regale porque si le regalan una foto del perro, pues a lo mejor le va a chocar más y no va a superar la depresión hasta un tiempito y qué sé yo. Pero ella siguió por ahí, después empezó a hablar de yoga y qué sé yo, y yo acá reprendiendo. Y qué sé yo, viven en cerca del yunque y que la energía y qué sé yo. Y no, le tenemos una vela prendida al perro y con San Lázaro. Aportación. Exacto, y nada, yo estoy aprendiendo aquí como que esperando, porque también estaba por un momento de dolor, que estaban hablando y qué sé yo, pero es falta de conocimiento. Por eso tenemos que tener las tías basically. La mentira más grande que la iglesia, que se dice, es un dicho en el mundo, pero que ha afectado a la iglesia más, es corazón que no ve, corazón que no siente. La ignorancia está matando a la iglesia. Si tú no sabes lo que la palabra dice en cuanto a algo, te está matando, te está destruyendo, porque el enemigo va a aprovechar cada situación. Miren, el enemigo no es más fuerte que Dios, jamás lo va a hacer, jamás lo va a hacer. De hecho, la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La palabra dice que puso a Jesús, en Efesios, a Jesús como cabeza de la iglesia, y que todo principado y potestad está debajo de los pies de la iglesia. El enemigo está debajo de los pies de la iglesia. El enemigo no es más poderoso que la iglesia. Ahora, si el enemigo sabe que tú no sabes, porque vamos a ser claros, él es, no es astuto, es la otra palabra que se parece. Engaño. Anyways, el enemigo sabe que tú sabes y que tú no sabes. ¿Por qué? Dime lo que habla y te diré que crees. Ese es un dicho que yo inventé acá. Dime lo que habla y te diré lo que crees. El enemigo sabe lo que tú sabes y lo que tú no sabes de la palabra. Y él se va a aprovechar por donde tú no sabes. Él se va a aprovechar por donde tú tienes dudas o que simplemente no tienes nada de conocimiento. Y él va a querer atacar esa área. Y por eso mucha gente que viene a la iglesia ve al enemigo tan y tan grande, porque es que no conocen, porque no se le ha enseñado. Ven al enemigo tan y tan grande en esta situación o en una cosa tan imposible y no conocen lo que la palabra dice en cuanto a eso, lo que la palabra dice en cuanto a usted como iglesia, ¿verdad? Así que ese dicho, corazón que no ve, corazón que no siente, ese dicho no aplica a la iglesia, porque es lo más que ha destruido la iglesia, la ignorancia. Y a falta de esa ignorancia, pues pasan situaciones, y en esas situaciones, pues voy a poner mi experiencia sobre lo que la palabra dice. Y cuando chocan con la palabra, tienes que tomar una decisión. ¿Qué es lo válido? ¿Tu experiencia en cuanto a lo que tuviste o lo que la palabra está diciendo? Porque el enemigo se va a aprovechar de esa situación, y a lo mejor tuviste una experiencia y vamos a decir que pues no conocías la palabra y el enemigo se aprovechó en esa área y pasó un desastre en tu vida por eso. Y cuando chocas con la palabra que dice que el enemigo no tiene parte ni suerte, pero mi experiencia dice que pasó esto. Entonces, vas a poner en balanza tu experiencia con lo que dice la palabra. Si la palabra dice que yo tengo autoridad para reprender demonios, si yo tengo autoridad para decirle a la enfermedad que tienes que ir, y yo me enfermo, y vamos a decir que, me enfermé y pasé la de Caín, voy a poner mi experiencia
más arriba que la palabra. Si la palabra dice que somos sanos, no, pues yo tengo que seguir alimentándome con la palabra y que mi espíritu siga fortaleciéndose, porque si la palabra lo dijo, es así o no. ¿Amén? No sé por qué fui por esa área, pero el Señor sabrá. Bueno, pues vamos a Lourdes, que va a leer, ya me estoy pasando, pero... y René, entonces, luego. La lectura que van a estar leyendo sería la primera de Juan 2, del 24 al 29, y la tercera de Juan, del 9 al 11. Amén. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ellas os ha enseñado, permanecen en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabemos que Él es justo, sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos con la segunda lectura, que sería la tercera de Juan, del 9 al 11. Yo he escrito a la iglesia, pero Dios de Efeso, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace paloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonios, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Pues básicamente el Señor nos está diciendo, vamos a mantenernos firmes. Vamos a mantenernos firmes porque es importante para nosotros eso. ¿Ok? Así que ya hemos hablado sobre las diferentes maneras que podemos estar conociendo más de Dios, acercándonos más a Dios y, en resumen, ser fieles a Dios. Esa es nuestra meta. Porque podemos caer muchas veces, pero el Señor está ahí, nos seguimos arraigando al Señor, el Señor nos va a levantar, nos va a dar fuerzas. Así que revelamos que amamos y conocemos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. La forma más clara en que podemos hacer esto es amando a los demás. No podemos decir que amamos a Dios y luego odiarnos unos a otros. Debemos alentarnos unos a otros para crecer en nuestra fe. Así que básicamente esa sería la lección de hoy. Recordatorio que hablamos hoy, para resumir, sería: amar al prójimo es amar a Dios. No podemos amar a alguien que no conocemos, así que es importante mantenernos en esa comunión con el Señor y seguir buscando más de Él. Conocer y amar al Padre. Si te enfocas en Dios, llegarán nuevos atributos para permanecer en Dios. No améis al mundo,
No podemos amar a Dios si amamos al mundo. Así que mantenernos en comunión y estar atentos a todo. ¿Okay? Eso sería todo por esta mañana. Seguimos con la prédica más adelante. Así que muchas gracias y hasta la próxima.